Una de las cosas que más me gustan de la epístola de Hebreo es cómo nos conecta con el Antiguo Testamento. Yo diría como casi ningún otro libro del Nuevo Testamento. Yo no sé cómo personas hoy día pueden decir que ya tenemos que descartar el Antiguo Testamento. Pero Hebreo precisamente tan preciosamente nos conecta con este libro. Y vamos a estar viendo hoy los versículos del 6 al 9. No, del 6 al 10. Vamos a tratar de ver si podemos completar por lo menos estos versículos, porque a veces nosotros los leemos, pero hay tantas cosas encerradas en esos versículos, tantas cosas importantes. Muchas veces al detenernos no nos permite avanzar como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero vamos a comenzar entonces sin más con el versículo 6. ¿Ok? Ustedes ven ahí como dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Se nos había hablado del pacto del Antiguo Testamento, también se nos había hablado de lo que era el santuario, ¿okay? Esos fueron los temas que hemos venido estudiando en semanas pasadas, pero ahora va a referirse a lo que es el ritual. El ritual, lo cual en aquel entonces también era temporario. Y como yo le digo, todas estas cosas, hermanos, fueron ideadas por Dios para simbolizar y tipificar lo que nosotros estamos experimentando y viviendo en el día de hoy, que es el pacto de gracia. En el tabernáculo y en los templos que los reemplazaron, el compartimiento externo, lo que se llamaba el lugar santo, estaba en uso continuo. Aún en los días que se escribía esta epístola, todavía estaban en función en el templo de Herodes, aquel sistema sacerdotal. ¿Y qué se hacía en este lugar? En el lugar, lo que es el lugar santo. ¿Qué era lo que se hacía? Bueno, día por día, hermanos, cada mañana y cada tarde, los sacerdotes que eran designados entraban en él para realizar 3 oficios, a lo que aquí el autor de Hebreo le llama, como ustedes notan, para cumplir los oficios del culto. Usted sabía que estos oficios que realizaban estos sacerdotes tienen mucho que ver con nuestro culto hoy día. Muchísimo. Que ya es lo que nosotros queremos ver para aprender de por qué el autor lo está mencionando y cómo nosotros podemos aprender de esa manera. Así que vamos a mencionar estos 3 oficios que, ya les repito, hacían cada mañana y cada tarde. Ellos designaban ciertos sacerdotes que tenían estas responsabilidades. Que el primer oficio, que es considerado el culto, era encender las lámparas, según, no lo busquen solamente para referencia, Éxodos 27:20. Ellos debían cada mañana encender las lámparas. Pero como yo les mostré en la foto, ¿no? En aquel candelabro también esto conllevaba limpiar las despabiladeras. Y era un trabajo que requería muchísimo cuidado. Porque si no limpiaban las despabiladeras, pues la luz no salía brillante. Entonces tenían que limpiar toda aquella cera para poder entonces encender las lámparas. ¿Qué implica en nuestro culto hoy día? Bueno, implica la confesión de pecado y la santificación de nuestras vidas, a la cual ustedes saben que el Señor siempre nos está llamando. Porque en la santidad de vida es como nosotros vamos a poder dar una luz brillante en medio del mundo en que nos encontramos. Y hermanos, una vez que usted es una lámpara, créame o no, inmediatamente que usted hace algo indebido, enseguida resalta. Y inmediatamente que un cristiano hace algo, ya afecta increíblemente, como otras personas hacen las cosas y no se dejan ver, como si usted o yo hiciéramos algo. Inmediatamente se deja ver, porque eso lo que hace es opacar la luz que nosotros estamos dispuestos a hacer en todas partes en que nosotros nos encontremos. El segundo oficio, según Éxodo 37, era quemar incienso sobre el altar del incienso.
Así que no solamente encender las lámparas, que conllevaba limpiarlas, sino también quemar el incienso sobre el altar. ¿Okay? De un ejemplo de eso tenemos al sacerdote Zacarías en los días de Jesús, que él fue elegido por sorteo entre sus compañeros sacerdotes de la clase de Abías para que él fuera quien quemara incienso. Eso lo puede encontrar en Lucas capítulo 1:9. Así que ustedes saben quién es Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista. Y él era sacerdote, él hacía su función en el templo y él había sido elegido por sorteo para hacer una de estos oficios. ¿Qué implica el altar del incienso y el quemar el incienso en nuestro culto? Bueno, lo que está implicando es los sacrificios de alabanza que nosotros presentamos a Dios. Ya nosotros no tenemos por qué presentar un sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo presentó por nosotros una sola vez y para siempre. Pero ¿cuál es el sacrificio que todavía nosotros tenemos que presentar? Sacrificios de alabanza. Involucra el canto, la oración, sobre todo estar presente. Si usted no está presente, usted no va a poder ejercer ningún tipo de sacrificio. Yo siempre lo vuelvo a repetir esto, cuando a mí me dice, no pude ir al templo, pero estaba con ustedes en espíritu. Yo le digo, no me manden el espíritu para la iglesia, por favor. Le pasa algo por el camino al espíritu y tremendo problema. No, si usted viene, venga en cuerpo, alma y espíritu. Y siéntese aquí con todas las partes de su ser. Importante estar aquí, pero estar aquí y entonces parte de mi culto, el quemar incienso, era lo que yo le ofrezco al Señor en mi canto y en mi oración. Y en tercer lugar, o sea que estamos viendo los oficios del culto que dice aquí el autor en el versículo 6, ellos entraban a poner panes frescos sobre la mesa de la proposición, según Levíticos 24:8. La hermana Rosa me preguntó sobre la proposición y va a salir en el boletín la respuesta. Así que búsquenlo en esta semana en el boletín, que va a salir en la respuesta de por qué se le llamaba la mesa de la proposición. ¿Ok? Según Levíticos 24:8, ellos ponían estos panes frescos cada sábado. Eso lo estuvimos tratando. Pero ¿qué significa el poner panes sobre la mesa? Cuando hablamos de esta pieza dijimos que simboliza a Cristo llevando sobre sus hombros las 12 naciones, las 12 tribus de Israel. Eso es lo que implica. ¿Qué implica en nuestro culto hoy, hermano? Implica la fe. La fe que le es de agrado a Dios cuando yo descanso en el Señor. Así que eso es lo que implica en nuestro culto hoy día. Estos eran los 3 oficios que se llevaban a cabo en esta primera parte del tabernáculo. Y cualquier miembro del sacerdocio podía ejecutarlo. Ahora, noten esto. Estamos hablando de algo que está tipificando todo lo que está ocurriendo en el nuevo pacto y en este nuevo sistema. Ahora, ¿cómo usted entiende o cómo es posible que una persona se acerque a una congregación a dar un culto y que diga, ¡ay, qué aburrido! Como si esperara a otra cosa que no sea a lo que venimos a hacer. ¿A qué venimos al templo si no es hacer estas cosas que hemos estado hablando? Fíjense, la primera, bien importante, santificación, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios, dice, en la hermosura de la santidad. ¿Okay? De nada vale que yo tenga mis 2 manos arriba con mis 10 dedos y para arriba y para abajo como si mi vida no es una vida santa delante del Señor. ¿Okay? O sea, yo me tengo que venir y presentar en santidad delante del Señor, la cual consigo a través de la confesión de pecado y la sangre de Jesucristo. ¿Entienden? Pero cuando yo estoy aquí a la hora de dar culto, ¿a qué yo vengo a la iglesia? ¿A qué? Si no es a rendir sacrificios de alabanzas al Señor, cantos, oraciones, acciones de gracias. Es a lo que venimos al templo, y parte importantísima de mi culto a Dios es agradarle a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ustedes pueden notar
que aquellos 3 oficios que hacían los sacerdotes día por día, cada mañana, tienen mucho que ver con nuestro culto hoy día. Ahora seguimos en el próximo versículo. O sea, hablamos de la primera parte del tabernáculo, que es el lugar santo. Dice el 7, pero en la segunda parte, lo cual es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, dice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. A esta parte que estaba detrás de aquel velo, ¿verdad? Nadie podía entrar, nadie. Absolutamente estaba prohibida la entrada. Inclusive para el mismo sumo sacerdote. Porque él nada más que podía entrar una vez al año, no era cuando él quisiera. Porque inclusive para el sumo sacerdote estaba también prohibida. Ese día es el gran día reconocido como el día de la expiación, que se realizaba en el mes séptimo, Tisri, ¿okay? Lo cual en nuestro calendario viene a ser otoño, y se hacía el 10 de octubre. Así que si estuviéramos en el sistema antiguo, estuviéramos a 3 días de celebrar el día de la expiación. El 10 de octubre. Bueno, a 3 o 4 días ya de celebrar lo que era el día de la expiación. Se celebraba en octubre el día 10. Ese único día era cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Inclusive, no era que ese mismo día él entraba como él quisiera. Todo esto nos está hablando, hermanos, aquí del carácter santísimo de nuestro Dios. Que nuestro Dios no es un Dios cualquiera. Por eso es que yo no puedo aceptar que hoy día a mi Dios se coja una música rapera y se le alabe con música rapera. Yo no lo puedo. Una cosa que no lo resisto, porque claramente en la palabra Dios muestra su carácter terriblemente santo. Como Él es magnífico en santidad y en excelencia y exclusivo. ¿Qué? ¿Cómo tú vas a coger las cosas que se le dan al diablo y se las vas a dar a Dios después? Nuestro Dios es un Dios santísimo. Inclusive el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, habían restricciones prescritas bien estrictas. Usted puede leer de eso más en Levíticos 16. Una de las cosas, por ejemplo, él tenía que entrar vestido completamente de lino blanco hasta los calzoncillos. El resto del tiempo él vestía un vestido bordado muy lindo, ¿okay? Con el pectoral y las 12 piedras representando a las tribus de Israel. Pero ese día, el único día, él tenía que entrar con la ropa blanca y de lino puro. No podía ser de otra manera. ¿Okay? Y como ustedes ven ahí que dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando él entraba 2 veces ese día. La primera vez él llevaba la sangre del becerro sacrificado por su pecado y el de su casa. ¿Okay? Y cuando entraba, él rociaba esta sangre frente al propiciatorio. ¿Se recuerdan aquel mueble, el propiciatorio? ¿Cuál es el propiciatorio? No. Quiero ver si ustedes aprendieron cuál era el propiciatorio. La tapa del arca. Era el propiciatorio. A veces nosotros pensamos que el mueble entero, y es la tapa del arca la que es el propiciatorio, donde estaban los 2 querubines. Bueno, fíjense, noten esto. Cuando él entraba a aquel lugar, primero él tenía que rociar aquella sangre delante del propiciatorio. Entonces, la segunda vez ya entraba con la sangre del macho cabrío degollado. Ustedes se recuerdan que se cogían 2 machos cabríos y se echaba suerte sobre ellos. En uno caía la suerte de ser la víctima. El otro, la suerte caía para ser enviado al desierto. ¿Okay? Entonces, una vez que el sacerdote entraba con la sangre de aquel macho cabrío degollado,
ya entraba para ofrecerla por todo el pueblo. Y entonces él salpicaba esta sangre sobre el propiciatorio. Noten la diferencia. La primera vez por él echaba adelante. Es como no puedes pasar si no hay sangre, ¿entiendes? O no puedes ofrecer por el pueblo, no puedes llegar al propiciatorio rociando sangre si antes no te has cubierto de sangre, ¿entiendes? O sea, él entraba primero, ofrecía su sacrificio y luego con la sangre del macho cabrío salpicaba el propiciatorio, ¿ok? O sea, sobre y ante el propiciatorio. Entonces, al salir de este lugar, él confesaba los pecados del pueblo, ¿okay? En aquel macho cabrío que había sido destinado para ser enviado al desierto, lo cual lo que está tipificando es el perdón de Dios. Imagínate, cuando aquel animal, después de haber estado amarrado o preso o enjaulado, lo soltaban, ustedes se imaginan cómo se iba corriendo, no había quien lo volviera a agarrar. ¿Okay? Eso está significando cómo Dios toma nuestros pecados y dice la palabra, Él los olvida. Cuando una vez que confesamos y Él nos perdona, como Él olvida completamente todos nuestros pecados, porque si Dios no olvidara, ninguno de nosotros pudiera estar delante de Él. Y olvidar no significa que se le fue de la memoria, no nos tiene en cuenta los pecados que hemos cometido contra Él. ¿Okay? Pero el énfasis que está haciendo el autor aquí de Hebreos es que, con excepción de una vez al año, el camino hacia el salón del trono de Dios estaba cerrado por completo, aún hasta para el mismo sacerdote, sumo sacerdote. Porque cuando él entraba, él era protegido con la sangre sacrificial. Y vemos cómo esta misma sangre, no era eficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no era eficiente esta sangre? Porque había que hacerlo año tras año. Había que hacerlo año tras año. Vamos a ver el versículo 8. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Estaba cerrado, ¿ves? Por completo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Okay? Lo cual, ahora ustedes pueden ver cómo se conecta completamente todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, diciéndonos aquí el autor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Quiere decir que este acceso a Dios no fue concedido hasta que Cristo llevó a cabo su sacrificio. Por eso fue que ese día tembló la tierra, aquel velo se rasgó, ¿okay? Y desde entonces está abierto el acceso directo a Dios. Primeramente, ¿por qué aquellos sacrificios pues mantenían las puertas cerradas para con Dios? Bueno, porque no traían perfección al adorador, porque no afectaba la conciencia, hermano. Nuestra conciencia es la barrera que no permite el acercamiento a nuestro Dios. Pero si la conciencia nuestra se purifica, entonces ya sí tenemos libertad para acercarnos a Él. Así que lo que nosotros necesitamos a través de esto que estamos estudiando, y es lo que podemos llevar por lo menos en nuestros corazones, ya que yo creo que estamos alegres de haber pertenecido a esta dispensación, ¿verdad? Si no, mira cuántas cosas tenían que tener pendientes los que querían, por lo menos, fíjense, recibir o el perdón de Dios, ¿okay? Quizás para que las cosas malas no vinieran sobre ellos, tenían que mantener todo ese tipo de
de sacrificios y de cosas. Sin embargo, nosotros hoy día lo que necesitamos es una conciencia limpia de santidad, la cual la da solamente la sangre de Jesús. ¿Okay? Quiere decir que no es tanto las prohibiciones. En aquel entonces, si usted quería buscar prohibiciones, las iba a encontrar donde quiera. Y no es que yo diga que no hayan prohibiciones, necesitamos prohibiciones nosotros. Y necesitamos regulaciones, ¿ok? Pero es algo más que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, no es el yo pensar, bueno, déjame saber qué yo puedo hacer como cristiano para entonces hacerlo. No es tener ese pensamiento. No es estar pendiente qué es lícito, qué no es lícito, qué es bueno, qué es malo. Hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites. Si usted tiene pendiente esas cosas, todavía tiene una conciencia cargada. Yo siempre digo, no es que a mí me digan, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. ¿Okay? Es lo que mi corazón y mi conciencia me dicten a mí que yo debo de hacer con relación a la santidad de Dios. ¿Okay? Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, como mencionó ahí el autor, dando el Espíritu Santo a entender con esto, si nosotros tenemos el Espíritu Santo dicta nuestras conciencias, cuáles son mis deberes, qué yo debo hacer, qué yo no debo hacer, qué es pecado, qué no es pecado. Todas esas cosas, hermanos, nosotros las tenemos en nuestros corazones, porque esa es la participación de este nuevo pacto, tener la ley de Dios escrita en el corazón. Así que no es tanto que me digan a mí, no hagas esto porque te corto la mano. Y yo estoy aquí con mi mano agarrada así para no dejarla ahí, pero con un deseo tremendo de estirarla. No es eso lo que se está refiriendo aquí. Es que yo tengo que estar consciente que mi Dios es santo y que yo tengo que ser santo, procurando entonces la purificación de la conciencia, lo cual nos viene por la sangre de Cristo. Entonces ahora yo como cristiano yo tengo que entender que esa sangre de Cristo tampoco yo puedo desvalorizarla, pisotearla, ¿okay? Porque es una sangre de un justo, sangre de inocente, y es la sangre que me limpia a mí de todo pecado. Así que en ningún momento yo puedo pensar, bueno, ya Cristo en la cruz del Calvario murió y pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces yo vivir desordenadamente. ¿Okay? Yo sé, hermano, que todos nosotros pecamos, ¿okay? Pero tiene que haber dentro de nosotros ese freno, eso que nos frene, ¿okay? Y que nos conduzca a la santificación. Es la sangre de Jesús y saber valorizar esa sangre, que me limpia de todo pecado. Esto los sacrificios de animales no lo podían conseguir, ¿okay? Y aquí el versículo 9 habla de un montón de cosas que hacían anteriormente de manera ceremonial. Menciona las ofrendas. Rápidamente yo voy a mencionar algunas de ellas. No podemos detenernos en cada una, no es un estudio del Pentateuco. Es solamente mencionarla. Pero entre las ofrendas estaba lo que era la oblación. ¿Sabe usted lo que es la oblación? La oblación estaba entre las ofrendas. Era cuando se hacía una ofrenda a Dios que no involucrara sacrificios de animales. Eso era una oblación. ¿Okay? Ejemplos, estaba la ofrenda de flor de harina sin levadura, la ofrenda de libación, que era cuando se liberaba el vino sobre aquella ofrenda de harina. Era una ofrenda de libación. Estaban también las primicias de las cosechas, los diezmos y las ofrendas mecidas, o se llamaban también elevadas. Es la misma ofrenda. El hecho es que el sacerdote cogía un poco de aquella ofrenda que iba a ofrecer y la elevaba y la mecía delante de Dios en reconocimiento que estaba delante de su presencia. Estas son más o menos algunas de las oblaciones o ofrendas que se hacían en aquel entonces. Estaban también, dice aquí en el versículo 9,
sacrificios. Sacrificio designa todo aquello que, habiendo sido dedicado a un objeto religioso, no puede reclamarse. Eso es lo que significa sacrificio. Entonces era la conciencia que el hombre tenía la muerte como juicio de Dios sobre él. Entonces, teniendo conciencia de que sobre nosotros estaba la muerte, cogían el animal, lo mataban para que fuera aceptado por Dios. ¿Okay? Esto es lo que la palabra del Señor dice, que ya Cristo se presentó como el sacrificio, el Cordero Pascual. Ya no tenemos por qué presentar más este tipo de sacrificio, mas sin embargo ese sentir de estar muerto todavía sigue vigente para el cristiano. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, que dice: os ruego, hermano, que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Lo que me está diciendo a mí es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya yo estoy muerto, no es para estar haciendo lo que me venga en gana o por lo que la carne me demande, yo tengo que morir a esto. Ese es mi sacrificio. No que literalmente yo tenga que traer un animal, pero todavía está implícito el hecho de que el cristiano en Cristo también muere. Bueno, habían 4 sacrificios. Estaba el holocausto, lo cual lo presentaba la persona según la capacidad económica que tuviera. Estaba la ofrenda por el perdón o expiación, que ya yo les hablé, que esta era la que se hacía una vez en el año para evitar que el juicio cayera sobre la nación. Fíjense para que ustedes vean, hermano, lo serio que era eso. Esa ofrenda de expiación era para evitar el juicio de Dios sobre la nación. Estaba también la ofrenda por la culpa, o sea, faltas cometidas contra el Señor o el prójimo, y también ofrendas de paz, que eran las que se hacían cuando se recibían bendición, lo que hoy diríamos acción de gracias. ¿Okay? Y estaba lo que era la vaca alazana, que también era una ofrenda por el pecado, por el pecado de contaminación, porque aquella vaca se quemaba y la ceniza se mezclaba con agua y se rociaba a la persona que había sido contaminada por una cuestión. Fíjense para que tú veas cuántas cosas, hermano. En el versículo 10 mencionaron comidas y bebidas. Habían bastantes leyes con relación a la comida en general en Levítico 11, pero en cuanto a bebidas, ahí lo que se está refiriendo es a todas las libaciones. Ya saben, cuando yo les digo libaciones, ¿a qué se refiere? Derramar vino. Cuando se derramaba vino, estaba la ofrenda sobre la harina, pero también sobre los holocaustos. Era la liberación del vino. Pero eso dice comidas y bebidas. Y el vino se derramaba con el sacrificio de la mañana y el de la tarde. Ya esto es con los animales, no es con las tortas, sino con los animales. ¿Okay? Y era tipo del gozo en el espíritu, en la conciencia del valor de la obra de Cristo hecha para la gloria de Dios. Y por último menciona abluciones. ¿Sabe lo que son abluciones? Cuando le decimos oblaciones, ¿a qué se refiere? Ofrendas que no involucraran sacrificios de animales. Entonces estaban lo que eran los sacrificios que involucraba ya sacrificios de animales. ¿Okay? Pero las abluciones eran lavamientos ceremoniales que dictaba la ley de Moisés. Cuando una persona se contaminaba, estaba impedida de participar de las actividades del culto. Era como separarlo. No podía participar de las actividades del culto. Y entonces, con las abluciones, la persona quedaba ceremonialmente puro de las contaminaciones legales. Y cuando hablamos de contaminaciones legales, se está refiriendo a la lepra. ¿Ustedes se recuerdan cuando no se podía tocar un leproso o un leproso mismo era sanado? Se le decía, ve y lávate. Entonces ese lavamiento era el que se hacía con la ceniza de la vaca alazana. ¿Okay?
Entonces estaba la lepra, cuando tenían contacto con cadáver muerto, con cadáver, emisión seminal, la menstruación, o cuando había contacto con el contaminado. En otras palabras, si mi hermano se había contaminado y sin darnos cuenta me daba la mano, ya yo quedaba contaminado. Entonces yo tenía que ir y hacer esta ablución, de que me laven con la ceniza de agua de la vaca lazana, para que me dejaran a mí participar de las actividades del culto. ¿Ok? Por eso, hermanos, por eso es que cuando viene Cristo, Él dice aquí, que en el último del versículo, ya voy a terminar, dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Jesús vino y reformó todo aquello. El antiguo pacto dio lugar al nuevo. La sombra dio lugar a la esencia. La copia externa y terrenal a la realidad interna y celestial. Así que el nuevo pacto que tenemos es maravilloso por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos hace a nosotros ser aceptos para presentar culto delante de Dios. Como ustedes ven, hermano, aún en los días de hoy, teniendo la sangre de Cristo obrando así a nuestro favor, hay tantas personas que ofrecen cultos vanos a Dios. Porque vienen, sí, hasta vienen a la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque vienen a la iglesia, pero se ve que están aquí, pero no están. No están en lo que tienen que estar. No están agradando a Dios con la fe. No están haciendo sacrificios de alabanza y menos procurando la santidad de vida, que es prácticamente la manera de realizar nosotros el culto hoy. Así que tenemos grandes beneficios de la comunión con Dios hoy día. Pero hermano, que no sean los beneficios de la comunión las que nos hagan a nosotros procurar la santidad de vida, sino el estar pendiente que mi Dios es santo. ¿Me entiende? Y que Él lo que desea de mí es que yo cada vez me aparte más del pecado y viva para Él. Señor les bendiga.